Muy buenas tardes con todos. Mi saludo a todos los que se están conectando a través de las redes para tener nuestra charla eucarística. Especialmente saludo a la Guardia del Santísimo. Siempre encomiendo a la Guardia del Santísimo, que es una comunidad eucarística, una comunidad orante. Vamos a tener hoy el tema del banquete eucarístico, siguiendo lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la Eucaristía. Empecemos con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te pedimos que nos llenes del Espíritu Santo para que siempre estemos alegres. Ayúdanos, Jesús, a vivir siempre contigo. Danos todas las gracias necesarias para no perder la esperanza. Haznos, Señor Eucarístico, que te busquemos en la Eucaristía, pero también en la persona necesitada. Acudimos, Jesús, a tu Madre Santísima, ella que es la mujer eucarística, para que nos guíe hacia ti, único Salvador del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, saludo a todos los que se están conectando, bendiciones. Vamos a tener la charla eucarística. El tema es el banquete pascual. A las 4:30 debemos estar terminando para que vayan a tomar su lonchecito. Hasta aquí huelo los tamales, los chicharrones, el cafecito. Empecemos con la exposición de la charla eucarística. Vamos a fijarnos en los números 1382 al 1390 del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué nos explica el Catecismo en estos números? Que la Eucaristía es el banquete pascual. Primera pregunta, ¿qué es el banquete pascual? En el Antiguo Testamento era la cena que los judíos realizaban para hacer memoria de la liberación de Egipto. Ustedes se acordarán que los israelitas estaban en Egipto, eran esclavizados por los egipcios. Y Dios los sacó de Egipto. Dios hizo que atravesaran el Mar Rojo, suscitó a Moisés como líder, y Dios también le pidió al pueblo elegido que celebraran un banquete, celebraran una cena donde se comía el cordero. Era el banquete pascual. Y esto lo pueden ustedes leer en el libro del Éxodo. En el Antiguo Testamento, el banquete pascual es la celebración que hacían los judíos donde recordaban la liberación de Egipto. Era un banquete donde hacían memoria de que Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto. Y en el Nuevo Testamento, el banquete pascual nos lleva a lo que pasó en la última cena. ¿Qué pasó en la última cena? Jesús tomó pan y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Jesús tomó el cáliz con el vino, dijo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Y desde ese momento el Señor se quedó realmente presente en el sacramento de la Eucaristía. Por lo tanto, el banquete pascual en el Antiguo Testamento nos lleva a la Pascua judía, pero nosotros no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. Nosotros estamos en la nueva alianza y por lo tanto, para nosotros el banquete pascual tiene que ver con la última cena, con lo que hizo Jesús en la última cena. ¿Qué trae consigo el banquete pascual de Jesús? Es la celebración de la verdadera Pascua. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa Pascua? Pascua significa paso. Es el paso de la muerte a la vida. Jesús hace que nosotros
tengamos ese paso de la muerte a la vida. Jesús ha muerto por nosotros en la cruz, pero Jesús no se quedó en la cruz, ha resucitado, está vivo. Jesús ha realizado la Pascua. ¿Qué es la Pascua? El paso de la muerte a la vida. Jesús nuestro Señor murió de verdad, derramó su sangre por nosotros, pero Jesús no se quedó en la cruz, resucitó, está vivo, está glorioso. Y cuando recibimos la Eucaristía, por si acaso, no recibimos un cadáver, recibimos a Cristo resucitado, recibimos el cuerpo glorioso, el cuerpo vivificante de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a preguntarnos por qué a la Santa Misa se le llama el banquete pascual. Porque nos conduce a la última cena. Cada vez que nosotros hablamos de la misa como banquete pascual, debemos pensar en la última cena. Ahí Jesús inauguró el nuevo banquete pascual. En el Antiguo Testamento el banquete pascual es la cena judía, se comía el cordero. Ahora yo les pregunto, ¿quién es el cordero que quita el pecado del mundo? ¿Quién es? ¿Jesús? El banquete pascual con mayúsculas nos lleva a hablar del Cordero Pascual, Cristo Jesús, aquel que quita el pecado del mundo. ¿Por qué a la Santa Misa se le llama el banquete pascual? Porque nos conduce a la última cena y ahí Jesús inauguró el nuevo banquete pascual. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Fíjense, cuando ustedes lean el relato de la última cena, ahí se dice que Jesús ha deseado comer la Pascua con sus discípulos. Jesús ciertamente utiliza el rito de la Pascua judía, el rito del banquete pascual judío, pero le da un nuevo significado, porque Él es la Pascua. Él hace posible el paso de la muerte a la vida. Jesús, nuestro Señor, hace posible la Pascua con mayúsculas. Y la última cena es el banquete pascual. Ahí Jesús instituyó el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1382, la misa es a la vez e inseparablemente el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. Catecismo de la Iglesia Católica número 1382. Como ya he señalado en alguna charla, CEC son las siglas del Catecismo de la Iglesia Católica, son las siglas que nos llevan al Catecismo. CEC número 1382 es Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué nos está diciendo el Catecismo? Que la misa es memorial sacrificial. ¿Qué significa memorial sacrificial? Que se hace memoria de la muerte de Jesús en la cruz, pero no es un simple recuerdo, sino que se actualiza el sacrificio de la cruz. Repito, la misa es memorial sacrificial porque se actualiza el sacrificio de Cristo en la cruz. Y al mismo tiempo la misa es banquete sagrado. Es un banquete sagrado porque comulgamos. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. La Santa Misa es memorial sacrificial, se actualiza el sacrificio de Cristo en la cruz y banquete sagrado. Participamos de un banquete. Entramos en comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. En una charla eucarística ya les hablé que hay 3 palabras claves para hablar de la misa. ¿Cuáles son esas 3 palabras claves? ¿Se acuerdan?
Yo estoy seguro que toda la Guardia del Santísimo se acuerda, porque todos los miembros de la Guardia del Santísimo son muy inteligentes. Sacrificio, presencia y comunión. No se olviden, hay 3 palabras claves para hablar de la misa. ¿Cuáles son? Sacrificio, presencia y comunión. La misa es la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz. La misa es la presencia de las presencias de Cristo en el mundo. La misa es la comunión con Cristo. Esas son las 3 palabras claves para hablar de la Santa Misa. Sacrificio, presencia y comunión. ¿Cuál es la relación que se da en la misa entre el sacrificio y el banquete? La misa es sacrificio porque Jesús se ofrece por nosotros, se actualiza el sacrificio de la cruz. Y al mismo tiempo es banquete porque Jesús es nuestro alimento. Fíjense, la misa es sacrificio y banquete. La misa nos lleva a la ofrenda que hace Jesús al Padre por nosotros, y al mismo tiempo la misa nos lleva a un banquete. Y esto es importante, la misa es el banquete pascual, es un banquete. ¿Qué pasaría si yo les digo a ustedes, ayer me fui al Chifa, solito, y me he banqueteado? Ustedes tendrían que corregirme y decirme, Padre Carlos, usted no se ha banqueteado, usted ha comido como una bestia. ¿Saben por qué tendrían que decirme eso? Porque uno solo no se puede banquetear. El banquete implica comunidad. El banquete implica compartir la mesa. Una persona sola no se puede banquetear. Para que haya banquete se necesitan varias personas que alrededor de la mesa comparten no solamente los alimentos, sino dialogan, se sienten hermanos. Eso es un banquete. Por lo tanto, si alguien quiere ir al Chifa solo, que no lo haga. Invita a alguien. Invita al Padre Carlos. Además, ya saben ustedes que el mejor Chifa es el Chifa pon tú, porque tú vas a pagar. Banquete implica sentarnos a la mesa. Nadie se banquetea solo. La celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. Qué bonito lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1382. Fíjense, comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. La Santa Misa es banquete. Recibimos a Jesús como alimento y nos sentimos hermanos. Por eso la misa es también una exigencia para vivir la fraternidad. ¿Qué signo en la celebración nos señala que la misa es un banquete pascual? El altar. El altar es muy importante en la celebración. El altar tiene todo un significado. Vamos a explicar esto. ¿Qué significa el altar? El altar tiene 2 significados: el lugar del sacrificio y la mesa del Señor. ¿Cuáles son los 2 significados del altar? Es el lugar del sacrificio. Ahí se realiza la consagración y es la mesa del Señor. Por eso lo de banquete, porque estamos alrededor de la mesa. Aquí tenemos algo muy bonito. Cada vez que estamos en la Santa Misa, nos unimos al sacrificio de Cristo en la cruz y nos sentamos con Jesús en su mesa. El Señor nos invita a su mesa. El altar en torno al cual la Iglesia se reúne en la celebración de la Eucaristía representa los 2 aspectos de un mismo misterio: el altar del sacrificio y la mesa del Señor. Fíjense, ¿qué representa el altar? El sacrificio de Jesús y la mesa del Señor. Esto lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica
número 1383. Cada vez que tú entres a un templo católico vas a ver un altar. Y el altar te tiene que recordar que hay alguien que ha muerto por ti, Cristo. Ha dado su vida por ti, Cristo. Se ha sacrificado por ti, Cristo. Y al mismo tiempo hay alguien que te invita a su mesa para que seas alimentado con su cuerpo y su sangre. ¿Quién te invita? Cristo. ¿Quién te alimenta? Cristo. ¿Qué implica decir que el altar es el lugar del sacrificio? Jesús es sacerdote, víctima y altar. Jesús es sacerdote porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Jesús es la víctima que se ofrece. Jesús es el altar. En Él se ha realizado la reconciliación de Dios con los hombres. El mismo Señor se hace ofrenda por nosotros. El altar representa a Cristo. Jesús es sacerdote, víctima y altar. Yo les pregunto, cuando el sacerdote inicia la Santa Misa, ¿qué besa? ¿Qué es lo que besa el sacerdote cuando va a iniciar la Santa Misa? Besa el altar. ¿Y por qué besa el altar? Porque el altar representa a Cristo. Jesús es sacerdote, víctima y altar. Jesús es sacerdote que se ofrece por nosotros. Él es la víctima. Por eso se ofrece por nosotros. Y Él es el altar porque en Él se realiza la reconciliación de Dios con los hombres. ¿Qué implica decir que el altar es la mesa del Señor? En la Santa Misa compartimos el pan eucarístico. Por eso les he dicho que la Eucaristía es el banquete pascual. Y el altar no solamente es el lugar del sacrificio, sino también es la mesa del Señor. En la Santa Misa todos comulgamos del pan eucarístico. Y entonces aquí viene una exigencia. Si todos compartimos el pan eucarístico, pregunto, ¿debemos estar unidos o divididos? Debemos estar unidos. Porque aún siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos. Pues todos participamos de un solo pan, 1 Corintios 10:17. Fíjense, estamos en la Santa Misa. Si cumplimos las debidas condiciones, comulgamos. Todos los que comulgamos, comulgamos de un solo pan eucarístico. Y por tanto debemos estar unidos. Sería verdaderamente incoherente que dos personas que comulgan, entre ellas no se hablen, entre ellas se macheteen, entre ellas se acuchillen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo sé que eso no pasa aquí en nuestra comunidad parroquial, así que tranquilo, yo sé que eso no pasa. Repito, dos personas que comulgan deben estar unidas, porque aún siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Por lo tanto, la Eucaristía nos lleva a la unidad. ¿Cómo debemos participar de la mesa del Señor? Es fundamental vivir las debidas condiciones para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Ya todos sabemos las debidas condiciones. Para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo hay unas condiciones. Y el Catecismo de la Iglesia Católica dice que para responder a esta invitación, la invitación que Jesús nos hace de participar en su mesa, debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. Hay que estar preparados para ese momento tan grande y santo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1385. Un momento grande y santo. Hay que prepararnos. Y entonces viene la pregunta: ¿cuáles son las condiciones para recibir la Eucaristía? Estar en gracia de Dios, saber a quién se va a recibir, guardar el ayuno eucarístico. Estar en gracia de Dios, es decir, no tener conciencia de cometer un pecado mortal. Un pecado mortal es un pecado grave. Si hemos cometido un pecado mortal, nos confesamos y recuperamos la gracia de Dios. Si estamos en gracia, podemos comulgar. No es necesario que estés comulgando todos los días, perdón, no es que estés confesándote todos los días para comulgar. Basta, pues,
una cierta frecuencia. No es necesario, repito, que todos los días te confieses. Ahora, la pregunta es, padre, yo no tengo pecados mortales, pecados graves, ¿cada cuánto puedo confesarme? Bueno, puede ser cada semana, cada 15 días, una vez al mes, eso ya depende mucho también de cada uno. Hay personas que se confiesan cada 15 días, otras personas cada semana, otras personas una vez al mes. Pero en principio, si estás en gracia de Dios, no es necesario que te confieses. Aunque se recomienda que por devoción haya confesión frecuente. Los santos se confesaban con frecuencia. Algunos hablan de una vez a la semana, otros de cada 15 días. Ahora bien, si tú has cometido un pecado grave, sí tienes que confesarte rápidamente. ¿Qué es un pecado grave? ¿Qué es un pecado mortal? Un pecado grave es un acto grave que se hace con conocimiento y voluntad. Por ejemplo, ahorita no se aplica lo que voy a decir, ¿no? Pero cuando los templos se abran los domingos, si tú sabes que debes ir a misa y no vas, por supuesto que hay un pecado grave. Ahora bien, estamos en tiempo de pandemia, entonces si eres una persona vulnerable, no hay ningún pecado en que no vayas a misa, también hay que decirlo, ¿ah? No estén inventándose pecados. En este tiempo de pandemia y hasta que acaben pues los peligros de contagiarse, si una persona, porque es vulnerable, no va a misa, no comete ningún tipo de pecado, ¿ya? Así que santa paz. Saber a quién se va a recibir. Debemos saber que en la Eucaristía está Jesús. Por eso a los niños se les prepara con la catequesis. Hay que saber a quién se va a recibir. En la Eucaristía está Jesús. No recibimos una galleta, se recibe al mismo Jesucristo, nuestro Señor. Por lo tanto, hay que tener conciencia que Jesús está realmente presente en la Eucaristía. Hay que saber a quién se va a recibir. Guardar el ayuno eucarístico. Una hora antes de la comunión, no haber comido ni bebido nada, salvo agua y medicinas. Es una hora antes de la comunión. Si vas a comulgar a las 5 de la tarde, a las 4 empieza el ayuno eucarístico. Es una hora antes de la comunión, no de la misa, de la comunión. Si una persona está enferma, evidentemente ya no rige el ayuno eucarístico. El sacerdote da nomás la comunión a una persona enferma, aunque haya desayunado hace 15 minutos. No olvidemos que cuando una persona está enferma, pues ahí no hay que cumplir el ayuno eucarístico. Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma entonces del pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir, el cuerpo come y bebe su propio castigo, dice 1 Corintios 11, 27 al 29. Lo que está diciendo San Pablo es que debemos discernir si estamos debidamente preparados para recibir la Sagrada Comunión. Repito las condiciones: estar en gracia de Dios, saber a quién se va a recibir y haber guardado el ayuno eucarístico. Y punto. ¿Qué pide como mínimo la Iglesia en relación con la recepción de la Sagrada Comunión? Lo mínimo es comulgar por lo menos una vez al año. Lo mínimo. Y si es posible, en tiempo de Pascua. Eso es lo mínimo. Ahora, lo ideal es comulgar todos los días. Es lo ideal. O por lo menos el domingo. Eso es lo ideal. Siempre cumpliendo las debidas condiciones. Estar en gracia de Dios, saber a quién se va a recibir y habiendo guardado el ayuno eucarístico. Lo mínimo es una vez al año, es lo mínimo, pero nosotros no podemos quedarnos con el mínimo, hay que ir a más. Lo más bonito es la comunión diaria y la confesión frecuente. Ya les he dicho que no es necesario que se confiesen todos los días, que cada uno vea la frecuencia con la que se va a confesar. Si hay un pecado grave, rápidamente sí, tienes que confesarte. Ahora, lo mínimo una vez al año. Es lo que pide la Iglesia, lo mínimo. Pero no debemos aspirar al 11, hay que aspirar al 20. Porque si uno aspira al 11, puede ser que salga jalado. Aspiremos al 20.
Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia obliga a los fieles a participar los domingos y días de fiesta en la Divina Liturgia y a recibir al menos una vez al año la Eucaristía, si es posible en tiempo pascual, preparados por el sacramento de la reconciliación. Esto es lo que enseña la Iglesia. ¿Qué nos pide como mínimo la Iglesia con relación a la Sagrada Comunión? Como mínimo, una vez al año, habiéndose confesado, como mínimo. Ahora nosotros no debemos estar en los mínimos, hay que ir al 20. Lo ideal sería que todos los días comulgásemos. A veces no se puede, el trabajo, los deberes, pero sí el domingo y los días de precepto. Repito, en este tiempo de pandemia es un tiempo complicado, difícil. Las personas vulnerables no están obligadas a ir a misa los domingos, ya se van a comenzar a tener misa los domingos. El arzobispado nos dará la fecha en que comiencen los domingos a celebrarse la Santa Misa con gente. Las personas vulnerables no están obligadas a venir. Padre Carlos, dicen que las personas muy mayores no deben venir al santuario o a la iglesia. Si tú te sientes fuerte, ven, nadie te va a pedir el DNI, por si acaso. Yo aquí en mi parroquia no pido DNIs, pero sí apelo a tu responsabilidad, eso sí, apelo a tu responsabilidad. Además, para mí, todos son jóvenes en Cristo Jesús. Todos son jóvenes. Bien, terminemos la charlita con una síntesis. Hemos visto los números 1382 a 1390. Todo está fríamente calculado. Vamos a terminar a las 4:30. La Santa Misa es el banquete pascual. El altar expresa el lugar del sacrificio, pero también la mesa del Señor. Cada vez que tú veas el altar, piensa que hay alguien que ha dado su vida por ti, Cristo. Y hay alguien que te invita a su mesa, Cristo. El altar es el lugar del sacrificio y es la mesa del Señor. Y en la Santa Misa se actualiza la Pascua de Cristo y nos sentamos a la mesa con el Señor. Cada vez que estamos en la misa, se actualiza el sacrificio de Cristo, pero también se hace presente Cristo resucitado, y Jesús vivo resucitado nos invita a su mesa. Muy bien, queridos hermanos, agradezco su paciencia, hemos tenido nuestra charla eucarística. Vuelvo a saludar a la Guardia del Santísimo, siempre les encomiendo mis oraciones. Yo sé que son una comunidad orante, y no se olviden, la Eucaristía es lo máximo. Nada se compara a la Santa Misa. Y hay 3 palabras claves para hablar de la misa: sacrificio, presencia y comunión. Son las 3 palabras claves para hablar de la Santa Misa. Muchas gracias por su paciencia. Voy a darles la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias. Ahora sí pueden ir a tomar su lonchecito. Algunos han hecho pachamanca, han roto el piso de su sala para hacer su pachamanca. Que tengan una bonita tarde. Bendiciones. ¡Ánimo!